Para ello nos acompaña Carlos Sotomonte, profesor universitario, activista ambiental, exdirector de la Liga de Gobernantes Anticorrupción. Nos acompaña desde Bucaramanga. Profesor, buenas noches. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los que nos escuchan en estos momentos. Muchísimas gracias a usted. Usted fue director del movimiento del que hace parte el ahora, que ha pasado a la segunda vuelta, candidato a la presidencia Rodolfo Hernández. Usted después decide apartarse de este movimiento, así que conoce bastante bien y además porque se encuentra en Bucaramanga, de donde es Rodolfo Hernández, recordemos, exalcalde de Bucaramanga, información que entrego además en clave latinoamericana y lo conoce bastante bien. ¿Quién es Rodolfo Hernández, profesor? Rodolfo Hernández es un empresario del sector inmobiliario, un hombre muy poderoso económicamente. En Bucaramanga se hizo rico en la construcción de viviendas, muy polémicas también alrededor de su proceso de enriquecimiento. Pero Rodolfo Hernández, digamos, estuvo durante toda su vida vinculado a la política, aportó recursos económicos a políticos tradicionales del departamento y en un momento determinado relativamente rompe el esquema de la política tradicional, se lanza a la alcaldía con un discurso anticorrupción y antipolítica. Sin embargo, en lo sucesivo se presenta una serie de alianzas naturales de sus viejos amigos de la política tradicional en Colombia y mantiene, aun cuando un discurso anticorrupción y alejado de la política, pero los mismos vínculos de siempre, con políticos muy cuestionados de la región, entre otras, un político que estuvo 7 años en la cárcel, producto de actos de corrupción, que se llama Mario Camacho, fue gobernador del departamento de Santander. Con él y con otro político muy cuestionado, denominado el Pote Gómez, a quien le pusieron ese apelativo, definieron la lista a la Cámara de Representantes de la Liga de Gobernantes Anticorrupción en su momento, y la cabeza de lista fue de los clanes políticos tradicionales de nuestro departamento. Digamos que el relativo éxito de Rodolfo en primera vuelta tiene mucho que ver con el hastío de la ciudadanía en general frente a la llamada política tradicional. Ese hastío representa, digamos, un esfuerzo porque efectivamente el uribismo no llegue al poder y sin embargo, como los ojos estuvieron enfocados en primera vuelta entre Federico Gutiérrez y Gustavo Petro, nadie se imaginó que Rodolfo Hernández fuera una tercería que tuviera la posibilidad de llegar a segunda vuelta. Ahora, lo que tampoco nadie dijo era cuál era la naturaleza política de Rodolfo y su gran vínculo y amistad de vida con Álvaro Uribe Vélez y con buena parte del Centro Democrático. Aquí en Santander es ya de conocimiento público su vínculo con varios de los líderes políticos del Centro Democrático, del expresidente Álvaro Uribe Vélez, y bueno, está claro que ante la primera vuelta y los pocos minutos que pasaron para que Federico Gutiérrez se subiera al bus de Rodolfo Hernández, está claro que el proyecto de país que Rodolfo Hernández plantea dista mucho de su discurso y está muy vinculado a la política económica y social de lo que aquí se ha denominado el uribismo. Sí, profesor, aquí algo para ayudarnos a entender en el discurso que el propio candidato Rodolfo Hernández él plantea. Él dice que muchas gracias por las adhesiones de los uribistas, pero que él va a seguir siendo independiente. Pero ¿cómo se entiende esto, sí, no, pero no? Porque tampoco dice no quiero estas adhesiones. Queda claro con todo esto que es el candidato del uribismo, que es el candidato del establecimiento, pero él entrega un mensaje confuso. ¿Usted qué cree? Es el resultado de muchos de los proyectos políticos que se enmarcan en lo que denominan la anticorrupción o el antisistema, que son políticos que a través del discurso se venden como, digamos, proyectos alternativos a lo que llaman el sistema político tradicional y sin embargo sus vínculos siguen siendo muy estrechos. Entre otras cosas, buena parte de sus aliados hoy en la actualidad son políticos que tuvieron mucho que ver con sus negocios personales, con sus polémicas en corrupción. Ahora que hablaban
del caso de la imputación de cargos que ya tiene Rodolfo Hernández del parte de la Fiscalía General de la Nación, que imputó cargos contra Rodolfo Hernández, pues tiene que ver con políticos de la región. Eso nunca terminaron por separarse, mantuvieron esa relación, pero como el discurso, digamos, ante un sistema en crisis, ante un país que tuvo que afrontar una pandemia que con unas condiciones muy lamentables, con unos indicadores de pobreza nunca antes vistos, con una impopularidad de un gobierno nacional como el de Iván Duque sin precedentes, pues a Rodolfo le tocaba desmarcarse en el discurso. Sin embargo, no solo se trata de las adhesiones del uribismo en términos de lo que han mencionado Federico Gutiérrez, Paloma Valencia, la senadora Cabal, sino fundamentalmente la política en la acción concreta de Rodolfo Hernández. Vuelvo y repito, montó una lista en la Cámara de Representantes en donde la cabeza de lista fue una militante de estas estructuras tradicionales del poder regional, de Mario Camacho, del Pote Gómez, de Freddy Anaya, de los mismos de siempre, de los mismos que han gobernado estas regiones apartadas del país, y lo que dice supuestamente Rodolfo enfrentar. Entonces esa gran contradicción es la que muchas personas pues nos ha alejado. Yo fui director de su proyecto cuando él ilusionó a muchos con la idea de ser un gobernante independiente, y me di cuenta en el proceso que efectivamente Rodolfo Hernández representa lo mismo de siempre, y con el peligro de los adornos que se ha autoproclamado de ser un sujeto independiente y digamos que en una franca lucha contra la corrupción. Dista mucho su discurso de su actuar político en la actualidad en Colombia. Según cálculos, de cara a la segunda vuelta presidencial, profesor, Rodolfo Hernández necesitaría 4 millones de votos para convertirse en el presidente de Colombia. ¿De dónde cree usted entonces que sacaría esos votos? Porque necesariamente tiene que acudir a los votos del uribismo, a todo ese incluso voto duro. José Obdulio Gaviria lo dijo con toda claridad. Pero ¿quién les dijo a ustedes que nosotros perdimos? Le recuerdo a nuestra audiencia, José Obdulio Gaviria es un senador por el partido Uribe Centro Democrático y es el llamado ideólogo del expresidente Uribe, y él dijo en un medio de comunicación que habían perdido si tenían a Rodolfo Hernández en la contienda presidencial. ¿De dónde entonces cree usted, cómo se va a mover Rodolfo Hernández para conseguir esos votos? Es paradójico que Rodolfo Hernández trae una contradicción. Si acepta con franqueza y sinceridad los votos del uribismo, buena parte de su electorado, que es un electorado antisistema, va a terminar declinando del voto que ya le dio a Rodolfo Hernández. Es que hoy Rodolfo Hernández, repito, al discurso del país no lo conocía. Y lo único que conocía era una persona que en redes sociales era muy popular diciendo comentarios contra el sistema político actual, contra Iván Duque, contra Federico Gutiérrez, contra el uribismo. Ahora, esa imagen, si se ve teñida por el apoyo franco y abierto de esos millones que tiene que conseguir del uribismo, seguramente va a tener una paradoja dentro de su campaña, y es que puede aparecer una desbandada dentro de las mismas filas del rodolfismo que consideren que naturalmente Rodolfo Hernández no representa la alternatividad, ni mucho menos una lucha contra las estructuras tradicionales. Entonces, el problema de Rodolfo radica no solo en la incertidumbre de los votantes que no fueron a las urnas, sino fundamentalmente que para llegar a ganar el voto uribista tiene que ir en contravía de su electorado, un electorado que no votó por Uribe, sino votó creyendo en una persona que le vendía un discurso anticorrupción. Allí la paradoja de Rodolfo, y por eso es que tiene una contradicción que a mi parecer es insalvable. Muy difícil el panorama de Rodolfo Hernández. Visto desde esa manera realmente es muy difícil, porque vendrá entonces el desencanto y la decepción. Desde la candidatura, profesor, de Gustavo Petro, él mismo calcula que se necesitan desde el pacto histórico, con todas las alianzas que además han sido bastante prolíficas en las últimas horas, 1,5 millones de votos. ¿Existe alguna probabilidad que en algún sector que votó por Rodolfo Hernández se encuentran esos votos? Un voto de opinión desencantado, por ejemplo. Sí, yo tengo pleno convencimiento de que hay una buena porción del voto que se manifestó por Rodolfo Hernández que terminará desencantado por sus alianzas con el uribismo, y que esa buena parte de votos van a terminar tomando una decisión consciente de apoyar a Gustavo Petro
a la presidencia de la República. Esa es mi interpretación de lo que puede suceder en los próximos días en Colombia, con una alta probabilidad de que el voto democrático, progresista, y más aún escuchando a Rodolfo Hernández y lo peligroso de sus propuestas, pueda considerarse que las grandes mayorías progresistas de Colombia ganen en esta segunda vuelta con Gustavo Petro y Francia Márquez. Profesor, y además de esto, que no asiste a los debates, producto además de lo que él representa para el país en un momento tan complejo donde la paz está realmente quebrada porque no hubo un proceso de implementación del acuerdo de paz. El presidente Duque se encargó además de quebrarlo. En medio de todo este panorama tan complejo, hacia afuera de Colombia hay mucha información que rueda acerca de Rodolfo Hernández que va mucho más allá de la caricatura. Decir, por ejemplo, que era admirador de Adolfo Hitler, todas sus expresiones tan misóginas, diciendo que las mujeres mejor deben estar en la casa, que él le pregunta a su esposa, pero que cuando están es en la casa, que las mujeres tienen que estar es allí. Todas estas informaciones que aparecen en los medios de comunicación y que circulan en América Latina en redes sociales. ¿Ese es Rodolfo Hernández? Pero es la naturaleza de un personaje que intentó vender la idea de ser un sujeto, digamos, marcado en la alternatividad, pero que hoy amenaza con la democracia colombiana. Bueno, llegó a afirmar en los últimos días que va a unificar ministerios, que va a declarar la conmoción interior que le permitiría como presidente pasar por encima del Congreso y tomar decisiones al arbitrio de su personalidad. O sea, estamos hablando de que las garantías de derechos del Estado Social de Derecho manifestado en la Constitución de Colombia, de la Constitución de 1991, está en riesgo y que esas garantías de derechos a minorías, a poblaciones cada vez más empobrecidas en uno de los países más desiguales del mundo, pues que van a ver empeorado y agravada su condición de vida. Esto desde luego que es de lo que se trata. Entre otras cosas, también estamos hablando de un modelo político vinculado, por ejemplo, en contravía de su mismo discurso a políticas como las del fracking, como las del glifosato, la aspersión aérea para la erradicación de cultivos ilícitos. Muchas de estas acciones en contravía del mismo discurso que ha planteado en los últimos años de defensor de agua. Entonces, aquí lo que ocurre en últimas es el gran riesgo que tiene la democracia colombiana de tener enfrente de su principal lugar de decisión a un tipo que está tomando decisiones a su arbitrio por encima o más bien desestimando las garantías de derechos de buena parte de la población colombiana. Ese es Rodolfo Hernández. Profesor, gracias por ayudarnos a desenmarañar esta figura que se ha convertido en los últimos tiempos en un fenómeno político en Colombia, desconocido en América Latina. Poco a poco vamos a entendiendo de quién se trata. Muchas gracias, buenas noches. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.